En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Llolé, Francisco Alegre Llola. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, porque me llora carita de emperadora. Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva al cuello la cruz de Jesús. Apoya en el quicio de la mansabía, mira va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije agaché y ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. He conocido dos tríos por lo menos que destacaran, Quintero, León y Quiroga y Ochaíta, Valerio y Solano. Puedo hablar concretamente de Quintero, León y Quiroga. Era un trío que se complementaba. ¿Por qué tres? Pues precisamente por las compañías, ¿no? Porque había un poeta que era el que escribía las canciones, un músico, que en este caso era el maestro Manuel Quiroga, y luego había una persona que era el director teatral, que en este caso era Quintero, y era el que organizaba un poco todo el espectáculo, toda la compañía. Había dos poetas y un músico. Había un poeta serio y un poeta más cómico, por lo menos en lo que yo conozco de Ochaíta y Valerio. Una conjunción perfecta, perfecta. Yo creo que a veces escribía Quintero y Quiroga, y a veces Rafael de León y Quiroga. Y luego si se tenían que unir, se unían. Pero fue un éxito. La prueba está que todavía se cantan sus canciones y se seguirán cantando siempre, muy a pesar de los autores de hoy. Hay canciones en que la primera letra la escribía Rafael y la segunda la escribía Antonio Quintero y el estribillo lo hacían entre los dos, otras las hacía uno completamente solo, pero quiero decir que siempre se invadían. Y en cuanto a las escenas, lo mismo, pero vamos, más característicamente hablando, estaba uno en la función escénica y otro en los textos. Sí, en esos grandes, pues bueno, pues que supieron acertar con la fórmula, creo yo. Fórmula que luego siguieron otros con menos acierto, quitando el trío Ochaíta, Valerio y Solano, porque Juan Solano fue un gran músico. Con el paso del tiempo y cuando esto ya se convirtió en una marca comercial, Quintero, León y Quiroga, que les dio todo el dinero del mundo y un poco más, llegó un momento en que incluso no podían seguir asumiendo encargos, porque a ellos les encargaban, las artistas de renombre o las que querían triunfar, les encargaban a propósito pues una copla que ellas pudieran lucirse. Entonces llegó un momento en que ya no podían aceptar más encargos. Había que buscar la copla que era el sello de ese artista. Y sobre todo en esa época, al principio, las coplas eran eso. Y yo tengo la suerte y la riqueza que tengo yo, es que estuve en los dos estudios y conviví con los dos tríos. Parece ser que un día llegaba Rafael sin escribir la copla siquiera, llegaba con los números y decía tin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y casi él mismo daba el ritmo. Entonces Quiroga componía la música y después ya escribía la letra. Pues podía ser una forma. Yo recuerdo la rapidez con que escribía Rafael de León, y yo me iba allí a su casa, me tomaba un café con él, y en una mesa camilla él escribía Isabela de Solís, pi, 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 pi. Él escribía con números, o sea, le escribían la música, 2, 3, 4, 7, 7, 23, 8, 4, 10, 9, 19. Y eso se lo guardaba y después ponía la letra a esa medida. O sea que era curiosísimo.
Él me llamó por teléfono, me tocó una melodía y yo fui tomando. 22, 242, 22, 24, 25, 255, 252, 23. Ah, ¿quieres saber lo que era? 22, rojo caído, 22, 24, 25, 255, 252. Y yo le contaba una historia a Rafael de León, cualquier cosita. Y enseguida el otro día me hacía una canción. Es que eran poetas, se habla mucho de García Lorca, que era maravilloso, pero Rafael de León también tenía una fuerza. Antonio Quintero normalmente le gustaba empezar a trabajar una obra nueva, le gustaba empezar a trabajar en domingo. Y tanto él como Rafael de León eran bastante noctámbulos. Y a mi padre, sin embargo, le gustaba madrugar y trabajar temprano. Y se ponía a tocar el piano tranquilamente, a ir apuntando en el papel pautado aquello que se le ocurría, porque él siempre dijo que la inspiración no existía, que la inspiración había que provocarla, había que ponerse a ello. Bueno, luego tenía la academia también, donde venían muchos artistas, o que querían ser artistas, a aprender a cantar. También había una sección de baile, aprender a bailar, moverse. Y en definitiva, pues de ahí van saliendo el montaje de muchas canciones que se cantaban luego. Una cantante que empezaba y que quería triunfar sabía que Rafael de León, Quiroga y Quintero era, bueno, pues éxito seguro. Entonces iban y le pedían coplas expresamente para ellas. Hombre, el maestro Quiroga como persona era afable, sencillo, desprendido. Siempre tenía un sí en los labios, nos ayudaba mucho a la gente. Era muy trabajador. Su trabajo además era su hobby. Luego quiere decirse que estaba las 24 horas del día pues dedicado a la música. Quiroga escribía muy popular. Todo lo que tocaba, hacía música, Quiroga, se hacía popular rápidamente. Era muy fácil de cantar sus canciones, dentro de lo difícil que era cantar una canción, ¿no? Solano era más músico, mucho más. Las canciones de Solano había que apretarse los machos, ¿no? Quiroga era el que servía esa música que encajaba al dedillo con las palabras. Y luego, ¿por qué hemos cantado tanto lo de Quiroga? Porque en una octava hacía una maravilla. Maestro Solano ya era más extenso. Maestro Gordillo, más extenso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo el mundo llegaba a esa canción. Una Malife de Triana pues podía cantar Torre de Arena, pero a lo mejor yo no. Aunque era más aflamencada su manera de escribir, Quiroga era muy cómodo para todas nosotras. Y eso también es un éxito. De componer pueden estar alrededor de las 5.000, efectivamente, pero es que fue un obrero de la música. Él se inspiraba sobre todo en las letras, se inspiraba en los textos, que eran verdaderos poemas. Tuvo la suerte de tener unos colaboradores que eran verdaderos poetas. Y yo os aseguro que las partituras del maestro Quiroga tienen el nivel de Falla. Lo que pasa es que en vez de derivar hacia la música sinfónica, él derivó hacia la canción popular. Lo más importante que tiene la copla es su componente folclórico. La música folk significa en realidad la música que cuenta las historias que le pasan a la gente. O sea, es una música que está relacionada a las historias. En coplas
especialmente de pueblo, ¿no? Del pueblo, porque ya sabes tú que las coplas, como dicen, no son coplas hasta el que el pueblo no las canta. En el fondo la copla, la canción española y la canción popular española, por unir las tres, lo único que narra es una sociedad absoluta, una sociedad lo que está pasando. La copla es la vida. O sea, la copla refleja lo que pasa y la copla en ese momento lo que es un espejo de lo que se estaba viviendo en España. Eso está hecho de una forma bellísima, con unas imágenes excelentes, impresionantes, fuertes, para describir ese sentimiento. La canción española es lo más bonito del mundo, porque como una expresión puede decir tanto. Me duele la cara de los huesos. ¿Cómo te puede doler la cara de los huesos? Es decirte, de tanto quererte. Copla. Copla solo es cuando tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Una historia en 3 minutos. Una historia en 3 minutos que termina bien o mal o regular. Generalmente termina mal, es una tragedia o un drama, salvo, como te digo, en alguna rara ocasión. Pues ¿cómo iban a ser las coplas? La copla por eso es auténtica, porque recoge la verdad del momento en el que se crea esa copla, ¿no? Tú, con la copla, lo que estás haciendo es historia. Tú miras una copla y otra y sabes perfectamente cómo es el vivir de la gente en esos años y qué es España en los años en los que según está hecha la copla, ¿no? Significa que la copla es como si te diera yo, son como 3 minutos, como si fuera una carta que te escribiera tu amor, y te escribe una carta, tú me entiendes, y en 3 minutos te lo dice todo, una copla, a ver, tú me entiendes. Es que es muy fácil entender la copla y que te prenda, y lo raro es que no te enganche. Primero, pues son composiciones maravillosas, y segundo, porque cuentan unas historias que gustan mucho, es que son radionovelas metidas en 1 minuto. Entonces, claro, es fácil que enganchen. Rafael de León, Salvador Valverde, muchos de los letristas de aquella época, Antonio Quintero, escribían verdaderas melodramas, Tatuaje, por ejemplo, pero con planteamiento, nudo y desenlace, y duraban 3 minutos. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. O sea, al decir la copla estamos hablando de la canción española, ¿no? Hombre, lo que pasa es que la canción que cultivaron, la canción que desarrollaron y popularizaron Quintero, León y Quiroga, indudablemente tenía tintes y una base muy andaluza. Uno era de Jerez y los otros 2 de Sevilla. Eso no se le puede quitar a nadie. Hombre, la copla tiene sus pellizquitos de flamenco, ¿no? Tiene sus raíces ahí, ¿no? La copla es una evolución de la canción andaluza y de la canción española. Evidentemente, yo creo que gira todo en torno a esa cultura popular andaluza. Gran cantidad de sus canciones están inspirados en textos que hablan de Sevilla constantemente. Las melodías, incluso el ritmo y ese sabor, esa raíz andaluza y muy sevillana, está patente en toda su obra. Le gustaba Granada, moría con Granada Rafael, le hizo miles de coplas, desde La Rosa de la Alhambra, Cautiva, todas esas letras que hizo. Yo creo que hay que entender la copla como literatura y como poema. Cuando en una de las coplas Rafael de León escribe échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, escúpeme, yo creo que eso es literatura. Yo no me di cuenta de que te tenía y hasta el mismo día en que te perdí. Y échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de
la madre mía, te lo juro yo. Es que no es lo mismo la canción que, por ejemplo, que la poesía. En la poesía se pueden decir unas cosas. La canción, los textos de las canciones deben ser sencillos, deben ser llanos, para que lleguen al pueblo, para que él sea capaz de recordarlos. Deben de ser palabras no difíciles para que se puedan musicar y no resulten metidas con calzador. Tu ropita con la mía, me estoy acordando de ahora, es otra clarísima mezcla de no sabe muy bien qué. Y la ponen ahí, se canta, ¿no? Una mujer cuenta la emoción que produce el amor en una pareja. En una terraza, en las cuerdas de tender de una terraza de una casa sevillana, de donde sea, están la ropa de él y de ella juntos. Pero lo que tenía verdaderamente más interés es que el autor Rafael de León hizo lo de Tu ropita con la mía, pensando en que la ropa era de dos hombres y no de un hombre y una mujer. Eso sí, es un canto, aquella homosexualidad tapada de los años 40, 50, 60, 70. Yo creo que eso es propio de hombres y mujeres, no solamente de la mujer. En este caso también hemos de tener en cuenta que estas coplas las componían hombres, que la mayoría eran homosexuales. Entonces también estaban mucho más cerca de ese sentimiento femenino que del masculino, ¿no? Es que hay canciones donde ellos dicen lo que son, quiero decirte. Yo soy esa, es clarísimo, quiero decirte. O sea, no hay... Yo soy esa es un canto que más durante muchos años fue lo que unía a los homosexuales, a los gays ahora, ¿no? Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo saben, yo soy esa. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar al halo a la torre la vela. Tú me dejaste cuando yo tenía la boca un gusto a menta y limón. No ha cambiado nada, ha podido cambiar un poco el contexto de la situación, pero el drama del amor y del desamor no se ha hablado nunca en ningún sitio como en la canción española, como en una sola canción de 3 o 4 minutos se puede reflejar una historia de una vida entera. Siempre hay una temática, bueno, pues que es predominante, como son la madre, la traición, la venganza, los celos, el papel del hombre y de la mujer en la copla y posiblemente en el contexto social, cómo se tratan cada uno de ellos, ayuda a ver cuál era el vestuario de la época. Pa' mí ya no hay sol en lucero ni luna. No hay más que uno sol que mi vida sol.
porque el amor es universal, los celos son universales, la venganza es universal, la traición, el engaño, el tema de la madre, pero claro, está en un contexto y en un ambiente español, eso sí. Hablan de muchas tragedias, de mucho amor y todo, pero también hay tragedias en la ópera, ¿no? O en la zarzuela, y también se habla de amor. Es que lo bonito de la copla, yo creo que es las letras tan bonitas que han escrito para estas artistas y cómo lo han dicho, que han tenido pues amor, tragedias, todo, y cómo lo decían. Eso del niño que le pondría el apellido, esas cosas que ahora se lleva tanto, ahora no es tanto problema, pero antes tú fíjate el problema que era que tuviera un niño de una madre soltera. Hoy gracias a la naturaleza ya ha cambiado el rollo. Y esa relación sentimental y esa tensión sentimental y sexual que hay en las canciones de la copla, bueno, pues cada cual las adapta a su situación personal o al imaginario en el que uno vive. Ya está. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Yo creo que son pasiones muy viscerales, muy arrastradas, en las que evidentemente hay mujeres que piden que le abran las venas, que le echen a los ojos un puñado de arena, pero que las quieran. Yo reconozco que es muy heavy, ¿no? Que eso, hay veces que cuando estás viendo una copla es increíble. Y había muchísimas más mujeres porque la copla estaba hecha para ellas. Y también ha habido buenos intérpretes de copla, pero como no estaba bien visto, pues yo creo que a lo mejor ha habido muchos hombres que le hubiera apetecido hacer copla y no la han hecho. Por eso, bueno, la mujer es la absoluta protagonista de la copla. En España entonces la mujer era lo que era, tenía su papel y el hombre tenía el suyo. Y el papel de la mujer era estar en casa con la pata quebrada, agarrada a la sillita, y el marido que se va a trabajar y luego de juerga y aquí tú te callas y esto es lo que ha pasado, ¿no? No es que fuera machista o dejara de serlo, es que lo que recogía era el tiempo que se estaba viviendo. Y entonces en España, en aquella España de miseria y tercermundista, lo que se vivía era eso, ¿no? Vamos a ver, no es machismo ni no machismo. Cuando uno está enamorado, sea hombre o mujer, enamorado, normalmente los sentimientos son de posesión, de desesperación. ¿Por qué de este por qué? La gente quiere enterarse. 4 suspiros responden y no lo entiende nadie. Y no lo entiende nadie. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la época en la que fueron escritas, años 30, 40 y 50, la prostitución pues era un tema tabú, tema que tenemos en las coplas. Las relaciones prematrimoniales eran un tema tabú y la mayoría de las mujeres por amor han pasado por encima de las normas sociales y son mujeres muy modernas para la época. El tremendo éxito que tuvo el romance de la otra, porque claro, pues era una situación que era algo que la sociedad no admitía, la sociedad ni el estado religioso de ese momento, el que dentro de una pareja católica pudiera existir una relación extramatrimonial. Yo soy la otra, ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. Muchas de sus coplas fueron censuradas y por supuesto él, bueno, pues no dijo nada. Lo decía en la intimidad como diciendo, no, ¿y esto por qué? Ya que lo consideraba como una tontería. Además, tener que cambiar una letra que en muchos casos era incluso peor. Porque aquello de apoyar en el quicio de la mancebía, en épocas del franquismo, no estaba bien visto y se cambia la letra. Y es otra que llega ya casi hasta nuestros días, con aquello de estaba yo en mi casa un día o algo así, la mancebía desaparece. Eso era totalmente ridículo, entre otras cosas porque yo estoy absolutamente seguro que el 90% de los que escuchaban no sabían lo que era una mancebía, porque mancebía era una palabra muy culta, extremadamente culta, y el pueblo no conocía el significado. Tatuaje no se podía cantar
porque ellos hablan de un beso que se dan en el puerto. Entonces, en la España de entonces no te podías besar, porque tenía una multa de 1 a 5 pesetas, que además está así estipulado, si te besabas en la calle, ¿no? Esas cosas se tenían que hacer en la privacidad, pero en la calle una pareja sin estar casado no lo podía hacer, ¿no? Tatuaje es una de las que también obviamente estuvo censurada. La censura había que pasarla, todos los espectáculos folclóricos y todos los guiones cinematográficos tenían que pasar la censura. Pero en cuanto a los espectáculos teatrales, pues se llevaban unos textos que a veces no eran los reales, ni unas letras que se sabía que iban a ser censuradas, pasaban la censura, y luego cuando se estrenaba el teatro e iba en representaciones, tanto en las capitales como por provincias, se cantaba la letra real. Alucinaba de oírlo hablar y cómo hacían las canciones a la medida, como si fuera un traje. Pianista, letrista, no, quítale esta coma de aquí, quítale, hacían la canción a tu medida. Los autores, Quintero, León y Quiroga y Ochavita Valerio Solano, cuando hacían una canción, pensaban en su personalidad y en su propia vida, y la ficcionaban para llegar a hacer una canción. El caso de las 5 farolas, muy famoso. Fue la historia del noviazgo de mis padres, ¿no? Entonces la canción se supone que quien la estrena es suya, pero se da la circunstancia de que a lo mejor uno de los intérpretes o las intérpretes es quien la hace famosa, quien hace la mejor versión según el gusto del público y se hace con ella. Ya no es porque la estrene o no porque se haya escrito para ella, sino porque es la que le da la fama. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y el verde, limón. En los años 60 la copla empieza a coger una cuesta abajo, una canción española, y en ese momento Rafael de León es uno de los primeros, si no el primero, que se da cuenta que algo está cambiando y que hay que cambiar. Y es el primero que empieza a hacer lo que se ha denominado canción ligera, y empieza a componer para Rafael, para Nino Bravo, para Rocío Jurado, para otros muchos cantantes que en esa época empiezan a optar por esta nueva canción ligera. Entre ellas, quizá una de las más maravillosas y que nadie sabe que es de Rafael de León, es el Te quiero de Nino Bravo. Ellos siguen escribiendo y además siguen consiguiendo éxitos. Ya los espectáculos teatrales han decaído, pero surge lo que es ya el escribir canciones sueltas para ciertos artistas. Empieza también a abrirse camino, dijéramos, 2 ramas de este género, como es la rumba, que empieza a irrumpir, y las sevillanas, que también llegan. Rafael de León, digamos que se mantiene en activo en sus últimos años, haciendo, por ejemplo, las letras en castellano de las canciones de Charles Aznavour, porque Charles Aznavour quería que las hiciera él, porque le consideraba un gran poeta de la canción. Entonces yo creo que ahora hay también letristas muy buenos, como está Manuel Alejandro. Yo creo que hasta el niño este que hizo lo del corazón partido, Alejandro Sanz, hasta Alejandro Sanz podía hacer copla, porque tienen esas letras tan bonitas, que yo es que para mí son como coplas, con otra música, con otro aire, pero son coplas. Desgraciadamente, autores tan prolíficos y tan increíbles, pues como era el maestro Solano, el maestro Quiroga, Rafael de León, eso fue un momento puntual y es difícil que se repita. Los que estamos muy metidos decimos, sí, Rafael de León, pero mucha gente cuando tú vas por la calle y dice María de Lao, te la tararean, pero no saben quién es el autor. Entonces yo creo que la fama ha podido con el autor. Unos ojos muy negros van por el prado, ole catapum pum pum, ole catapum pum pum, van por el prado. Y yo al ver su negrura me he desmayado, ole catapum pum pum, ole catapum pum pum. Traerme sales y agua de mayo,